reímos los mexicanos? Es una pregunta que ha azotado a los sociólogos extranjeros desde que existe México. Oye, mi Alex, qué gusto saludarte. Preguntarte primero que nada, hemos visto un poquito que Aristóteles dice que el ser humano es como un ser político, ¿no? Es un animal político, es intrínseco a su naturaleza, pero justamente viendo los 2 primeros episodios de esta docuserie, que lo vi también como una manera de masterclass, porque aprendí algunas cositas que no sabía, porque la comedia es como parte de nuestra vida, no es como muy natural, y como tú lo comentas al inicio, no es como que vayas a una escuela, estudies, hagas una tesis y demás cuestiones. Creo que también es inherente al ser humano la comedia. Ya dependerá de la cultura, la menor o mayor cantidad, ¿verdad? Pero preguntarte de este proyecto, porque me parece muy interesante el conocer dentro de México la cultura de la comedia, de dónde se origina la risa, y verte a ti como este aliviane, como si dieran este break, ¿no? De 15 minutitos, váyanse, échense un café, unas galletitas, pero a manera de stand-up, verte a ti. O sea, ¿qué piensas de este proyecto primeramente y cómo crees que enriquece al espectador? Mira, pues como bien apuntas, la comedia y el humor son herramientas que pues, los humanos tienen desde que tenemos memoria y desde que hay registro. Incluso desde Sócrates, ya se andaba Sócrates pendejeando y sapeando con sarcasmo y con ironía a los demás. Entonces, siempre ha estado ahí, ¿no? Es una herramienta. Me gusta mucho cómo lo pone en palabras Jorge Ibargüengoitia, que me parece uno de los escritores y comediantes más importantes que ha habido en México. Él dice que la comedia no es una herramienta, que muchas veces nos referimos a la comedia como si tuviera como muy utilitariamente, y creo que la comedia no, él dice que no tiene un uso, no es el escape de un coche o no es el orégano que se le pone a un pozole. Él dice que la comedia simplemente es una manera de decir las cosas. Y creo que los mexicanos hemos encontrado una manera muy especial de decir las cosas y de lidiar con nuestras tensiones y con nuestras dudas y con nuestros miedos y con las cosas que nos preocupan. Y lo que no sabías del humor mexicano me parece una especie como de carta cariñosa a la comedia mexicana, porque vamos a poder ver a 3 generaciones de comediantes hablando de comedia, cosa que no hay cosa que nos guste más que hablar de lo que hacemos, pero nunca tenemos dónde hablar de lo que hacemos. Entonces me parece maravilloso que haya un espacio donde desde Mario Aguilar, el youtuber, hasta Florinda Mesa, Andrés Bustamante van a estar comentando, ¿no? Personajes como que ahorita se agarrarían a zapes como Héctor Suárez y Chumel Torres, están en el mismo espacio. Me parece que es una cosa que nunca se había visto, que además tiene un lenguaje y un tono amigable, accesible para todo el mundo. Creo que trata de acercar a la gente a la información y a la comedia, claro. Y no de alejarla. Y creo que pues es un momentito histórico para nosotros los comediantes. Claro, oye, justamente digo, retomando un poquito, como comedia, digo, tú eres uno de los en este momento que llevan la batuta, ¿no? De la evolución de la comedia en México, que va poco a poco, que va paso a paso evolucionando. Me gustaría hacerte una pregunta con respecto a, si lo viéramos como si fuera la primaria, de primer año a sexto año, ¿en qué crees tú que se encuentra ahorita México? ¿En qué año crees que está ahorita México a nivel comedia? Pues mira, es que es una pregunta muy interesante y muy compleja, porque creo que luego cometemos un error, que es ver nuestra comedia hacia abajo. La comparamos con lo que pasa en Estados Unidos, la comparamos con lo que pasa en España, en Argentina, en Inglaterra, ¿no? Que son como estos grandes bastiones de la comedia, y en realidad son bastiones porque son grandes negocios, ya son grandes negocios de comedia. En cuestión de negocio, yo creo que aquí estamos todavía en la primaria, entrando a secundaria y en aras de titularnos y empezar a hacer películas y series. Pero si quitamos la parte del negocio, a mí sí me gustaría que todos entendiéramos que la comedia mexicana está en un increíble nivel. O sea, sobre las cosas que se dicen y las cosas que se hacen. O sea, creo que tenemos exponentes maravillosos que están haciendo cosas absurdas y rarísimas como Sid Vela, o tienes a Carlos Vallarta, que es una especie de Aedo Tlatuani maravilloso de la risa,
que nos trae unas ideas súper juguetonas e increíbles al escenario, o a Daniel Sosa, que es ver a un niño brincar y ser completamente lúdico en escena. Entonces, si bien no tenemos el nivel de robustez de Hollywood, me parece que están sucediendo unas cosas increíbles y tenemos en el currículum a dibujantes como Rius, a Trino, a Gis, a gente que ya quisieran otros países de veras tener a esas mentes tan brillantes, ¿no? Entonces creo que es una cuestión de enfoques y de también sentirnos orgullosos de lo que hemos logrado como país. Oye, justamente qué bueno que lo tomas, porque me pareció muy chido verlos dentro de la docuserie, ver estas entrevistas, ¿no? Que platiquen, porque obviamente enriquece lo que es la experiencia de ver esta docuserie. Y algo que menciona Richie, que comenta, que es que las nuevas generaciones ya no son como antes, ¿no? Que ya son conscientes, que levantan la mano y dicen que, ¿sabes qué? Esto me molesta. En los últimos años, ¿has encontrado algún tópico que tú tengas que surfear como de otra manera? Porque lo comenta Richie, ¿no? No es decir, ya no voy a tocar este tema, sino más bien tratar de abordarlo de una manera distinta para que no lastime, pero siga siendo comedia. Sí. ¿Qué tópicos como en los últimos años has encontrado tú así de ese estilo? Mira, a mí me parece una cosa muy entretenida y creo que mi objetivo como comediante precisamente es sortear esos temas. Me gusta mucho llevar al terreno de la discusión y del entretenimiento los temas que nunca han estado ahí, y claro, por eso en mi último especial hablo de cáncer y de la muerte de mi hermano, y trato de hacerlo divertido y juguetón. Por supuesto que no me divirtió el fallecimiento de mi hermano, claro, pero trato de ponerlo en un terreno donde está bien que nos riamos de eso, porque pues si no, ¿qué vamos a hacer, no? O sea, ¿cómo vamos a procesar que una persona de repente tiene una enfermedad terminal y desaparece de la faz de la tierra, degradándose poco a poco? Es una cosa horrible. ¿Cómo la vamos a procesar si no es con humor? No hay manera de procesarlo de una manera humana y empática si no es con comedia. Entonces tengo una obsesión por estos temas. Ahorita mi nuevo show con el que estoy de tour, hablo de depresión y de ansiedad, que fue lo que a mí me pasó en la pandemia. Entonces, pues creo que también nuestro trabajo, y va a ayudar mucho este programa a poner así en alto la comedia mexicana, y aunque nos demos cuenta que pues, tenemos que mejorar y tenemos que llevar nuevos mensajes y ver cómo le damos la vuelta, ¿no? Si al público le damos el mismo entretenimiento siempre, pues se va a aburrir. Entonces, pues tenemos que encontrar nuevas cosas que hacer y cómo mejoramos. La comedia cabe en todos lados. Trae un celular en la mano. ¡Ah, no se preocupe! Tiene permiso de usarlo. Yo solo di para que dejara de patear. Eso es maravilloso. Eso le da una riqueza a la comedia en México increíble. Spoiler time. Los invito a que vayan a Star Plus y vean lo que no sabías del humor mexicano. Ahí se sientan con su familia pechocha, se ponen sus palomotas y vean de qué estamos hechos. Vean la riquísima historia de comedia que tenemos. Conozcan a Luis de Alba, conozcan a un montón de personajes que se han encargado de hacer posible que usted pueda hacer sus payasadas en TikTok. Así que véalo, disfrútelo. Y hay que sentirnos orgullosos del humor mexicano. Esto ha sido todo, y si usted tiene en casa un centro de lavado, ahí la vemos.